¿Cuántos lo creen? Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer Isaías capítulo 46, versículos del 3 y 4. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuerte. Yo les voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. Síganlo ahí con su mirada. ¿Sí estamos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. Una vez más, Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. Padre, te damos gracias hoy en esta noche, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos alzado nuestras manos, Señor, en señal de rendición hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy en este momento nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. Alza tu mano y dile: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí hoy en esta noche, Padre. Háblanos, Padre. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu guianza, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y te damos la honra. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Desde que Dios sacó al pueblo de Israel, hermanos, para que le celebrasen fiesta en el desierto, desde que Dios sacó al pueblo de Israel, ¿para qué lo sacó, hermanos, del desierto Dios? Para que le sirvieran, ¿verdad? Desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que le sirvieran, hermanos, Dios nunca los dejó solos. ¿Cómo ven? ¿Creen esto? Dios nunca los dejó solo. Caminaron por el desierto, anduvieron por el desierto día y noche, muchos años, pero Dios nunca los dejó solos, hermanos. Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche con una columna de fuego. ¿Sí? Éxodo capítulo 13, versículo 17. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dios está aquí, hermanos. Éxodo 13, capítulo 17. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. ¿Y qué dice ahí su Biblia en el versículo 21, en la primera parte, hermanos? Dice: y Jehová. ¿Quién, hermanos? Jehová. ¿Sí? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Y qué dice ahí en su Biblia en el versículo 22? Nunca. A ver, repitan conmigo: nunca. Nunca se apartó, ¿sí?, de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién nos iba guiando, hermanos? Dios mismo, hermanos.
¿sí? Dios mismo los iba guiando, los iba cubriendo, los iba protegiendo del sol en el día a través de esa columna de nube, y de noche los iba guiando a través de esa columna de fuego, ¿sí? Dios los iba guardando, Dios los iba guiando, nunca los dejó solos, hermanos, ¿sí? ¿Quién los guiaba, hermanos? Dios los guiaba. Dios les decía por dónde tenían que ir, Dios les decía dónde tenían que parar, ¿sí? Dios les decía dónde tenían que acampar, ¿sí? Dios les decía dónde tenían que descansar, ¿sí? Si la nube se movía, ellos caminaban. Si la nube se detenía, ellos se tenían que detener. Amén, hermanos. Dios nunca los dejó solos. En el Antiguo Testamento podemos ver que ya se hablaba del nacimiento de Jesús. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento podemos ver las profecías de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento podemos ver que ya había señales del nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a ir rápidamente, hermanos. ¿Están contentos de estar aquí, hermanos? No me voy a cansar de repetirlo, porque ese es el tema, hermanos. Dios está aquí. Amén. Isaías 7:14. ¿Qué dice así? ¿Qué dice su palabra, su Biblia? Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:22, hermanos. Manejen rápido su Biblia, ¿no? Yo sé que ustedes la saben manejar rápido. Mateo capítulo 1, versículo 22. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Dice así la palabra de Dios: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El tema de hoy se llama Dios con nosotros, hermanos. Les voy a volver a leer ahí Isaías capítulo 46, versículo 3 en la Biblia traducción en lenguaje actual, y dice así, dice: Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. Dios prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Sí lo creen? Es algo que vamos a ver ahorita, hermanos. Dios promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Solo anótenlo si está anotando. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Sí? En el versículo 20, en lo último, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra de Dios: amén. Él lo prometió, hermanos. ¿Sí? Dios, ¿dan gloria a Dios, hermanos? Antes de que Jesús fuera arrestado y crucificado, ¿sí? Dijo que no nos dejaría solos, dijo que no nos dejaría huérfanos. ¿Sí lo saben, hermanos? ¿Sí? Él dijo, ¿sí?, que dejaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, ¿sí? Para que no estuviéramos solos, para que nos recordara las palabras que Él había dicho. San Juan capítulo 14, versículos 15 y 16, solamente anótelo. Dice así la palabra de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Para siempre. Pongan atención, hermanos. Para siempre, ¿sí? Para siempre. Dice: para que esté con vosotros para siempre. Dios prometió estar con nosotros para siempre. ¿Cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Dios prometió estar con nosotros en medio de la alabanza. ¿Cómo ven? Salmos 22, 3. Es un salmo de David, ¿sí? Salmos 22, 3. Vamos a ir ahí. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos.
Salmos capítulo 22, versículo 3, dice David, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él prometió estar en medio de nosotros, hermanos. ¿Cómo lo ven? Y prometió estar en medio de la alabanza, ¿sí? Cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios, dice la palabra de Dios que Dios se pone de pie y voltea y mira a sus hijos cómo le alaban, cómo le exaltan. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí sabíamos esto? Claro que sí. Nada más que Dios nos está recordando, ¿verdad? Jesús dijo que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él allí iba a estar en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Cuántos estamos congregados aquí, hermanos? ¿Cómo cuántos estamos congregados? ¿Más de 2? ¿Más de 2? ¿Más de 3? Claro que sí. Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo ven? ¿Creen que Dios está aquí en medio de nosotros? ¿De verdad? Él lo prometió, hermano, y lo estamos leyendo, ¿sí? Dice una vez más, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo ves? ¿Sí lo crees? Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hay un canto viejito, ¿verdad? De los viejitos, de los que yo me sé. Hay unos cantos más viejitos que mis hermanos se lo saben. Y le digo, yo no me lo sé. Le digo, yo nací en el 2000 para acá, pues no me lo sé. Luego nos regañan, ¿verdad? Los hermanos. Apréndanse los cantos, ¿verdad? Dice este canto, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Estás convencido de esto, hermano? Gloria a Dios, ¿sí? Dios está aquí, amén. Dios está en todos lados. Dios es omnipresente, ¿sí lo sabíamos? Dios está ahorita en este momento con tus padres, ¿cómo ves? Dios está en este momento con tus hermanos, ¿cómo ves? Dios está en este momento en nuestro hogar, con tu familia, ¿sí? Dios está en todos lados. Salmos 139, versículo 7. Sigan glorificando el nombre de Dios, hermanos. Salmos 139, versículo 7. Cuando lo tengan, denle un fuerte gloria a Dios, hermanos. David, sabemos que él escribió muchos salmos y este es otro de él. Salmo 139, versículo 7. Dice así, dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, ¿qué dice? Tu diestra. ¿Sí? David lo sabía, hermanos, y nosotros también lo sabemos. Dios está en todos lados, ¿sí? Dios está con nosotros. Pero, hermanos, ¿qué hace que creamos que Dios no está con nosotros? Ya lo vimos y lo sabemos y lo creemos, ¿es así? Pero ¿qué es lo que hace que creamos que Dios no está con nosotros? Hasta le decimos a veces, Señor, si yo soy tu hijo, ¿sí? Señor, si yo te sirvo, Señor, o le decimos, Padre, ¿por qué a mí si yo me porto bien? ¿Sí le has dicho esto, en una ocasión esto al Señor? Porque le decimos, ¿por qué si yo estoy tratando de hacer bien las cosas? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Sí? Hay otros que ni te sirven, ¿sí? Hay otros que se portan mal y andan a todo dar. ¿No le has dicho esto al Señor en una ocasión, en alguna ocasión?
Yo sí le he dicho a Dios, digo, bueno, Señor, pues si yo trato de portarme bien, Señor, si yo trato de servirte con todo mi corazón y mira, no salgo de una y ya estoy en otra. ¿Cómo ven? Los problemas, hermanos, hacen que creamos que Dios no está con nosotros. ¿Sí? ¿Sí es así? Los problemas, las circunstancias que estamos pasando hacen que creamos que Dios no está con nosotros. Hasta le reclamamos por lo que está pasando. ¿Cómo ven? ¿Sí le has llegado a reclamar a Dios? ¿Cómo ves? Marta y María, ¿sí?, reclaman a Jesús y le dicen que si Él hubiera estado con ellos, su hermano Lázaro no hubiera muerto. San Juan, capítulo 11, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. ¿Sí estamos ahí? Glorifiquen el nombre de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer desde el 1. Dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, él fue inmediatamente. No, ¿verdad? Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo ven, hermanos? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Cómo ven, hermanos? Lejos de alegrarse Marta de recibir a Jesús, le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Pero en el versículo 25 y 26 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dice: ¿crees esto?
¿Y Marta qué le contesta? Sí, Señor. Hoy Dios nos dice, hermanos, a la iglesia de San José Iturbide de la Huerta, ¿crees esto? ¿Crees en la resurrección, hermanos? ¿Sí? Si no creemos que Jesús resucitó al tercer día, hermanos, dice la Escritura que nuestra fe es vana. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo creen, hermanos? Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dice, ¿crees esto? Tenemos que estar firmes, hermanos, en nuestras convicciones, que cuando cerremos nuestros ojos en este mundo, los abriremos en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Tenemos que estar seguros, hermanos, ¿sí? Tenemos que estar firmes. Si alguno de nuestros seres queridos, hermanos, cierran sus ojos en este mundo, los abrirán inmediatamente en la presencia de Dios y algún día, hermanos, los vamos a volver a ver. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Tenemos que estar seguros, hermanos, ¿sí? ¿Creen esto, hermanos? ¿Qué hace que creamos que Dios no está con nosotros, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que hace? Número 1, ya vimos los problemas. Número 2, ¿qué es lo que hace que creamos que Dios no está con nosotros? La tristeza. ¿Cuántos han estado tristes, hermanos? Yo creo que cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos estado tristes, ¿sí? Y la tristeza hace que sintamos que Dios no está con nosotros. Esto le pasó a 2 hombres que iban caminando a una ciudad llamada Emaús. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 13. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Tenemos que estar convencidos, hermanos. Lucas 24, versículo 13. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. ¿Sí creemos que Jesús resucitó al tercer día, hermanos? ¿Sí creemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios? ¿Cómo ven? Les decía hace un momento, Jesús le decía esto a Marta y también se lo dijo a María, ¿sí? Le dijo a María también, y María también, cuando Marta le dice que Jesús está ahí, Jesús va a ver a su hermana también María y le dice, el maestro te llama, ¿sí? Y María también va donde está Jesús porque él no había llegado donde estaban todos, y también María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿sí? Creemos que vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Días anteriores, el 2 de este mes, para ser exactos, mi papá por ahí ya cerró sus ojos en este mundo, ¿sí? Y me dio la oportunidad de estar ahí con él, glorificando el nombre de Jesús un día antes que estuviéramos, un día que mi papá partiera de este mundo. Estuvimos alabando a Dios y glorificando a Dios con mis hermanas, con mi esposa, con mis hijos, y estuvimos alabando a Dios y glorificando a Dios, ¿sí? Estuvimos por ahí velándolo. Llegó toda la familia de mis padres, de mi madre, no son cristianos, ¿sí? Estuvieron ahí contratando ahí una persona que estuvo rezando. Yo estuve esperando el momento oportuno para poder hablar, ¿sí? No tenemos que ser inoportunos, ¿sí? Y al siguiente día fuimos a enterrar a mi padre y por ahí no llegó la rezandera. Y yo dije, este es el momento para poder hablar. Y ahí, ahí en el panteón, toda la familia y amigos que estaban ahí, viendo, observando solamente a ver qué hacíamos, ¿sí? Yo le pedí a Dios, Señor, sé tú conmigo, ¿sí? Y yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios está con ustedes en cualquier momento, y es lo que vamos a ver, hermanos. Yo le decía, Señor, en tu nombre, pues vamos a hablar. Y empecé a decirles, empecé a agradecerles a todas las personas que estaban ahí. Estaba el cuerpo de mi papá ahí
una caja. Entonces yo les decía, les agradecemos que están aquí. Yo les empecé a leer el Salmo 23, empecé a leer y le decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo les decía, aún en estos momentos difíciles, Dios nos tiene cuidado de nosotros. Yo le decía a mis familiares, ellos saben que yo soy cristiano, algunos sí, algunos no. A muchos ya no los conozco, ahí les anduve presentando a mis hijos, le digo, ¿y tú de quién eres? Y me decían a mí, ¿tú de quién eres, hijo? Entonces ahí estuvimos preguntándonos, relacionándolos, pero dije, en tu nombre. Entonces yo con la ayuda de Dios, porque le digo, vuelvo a decir, Dios está con nosotros, yo le decía, Dios, mi papá ya no está aquí, le digo, su cuerpo está aquí, pero mi papá está en la presencia de Dios. Y no necesitamos rezar, empezamos ahí. Digo, no necesitamos rezar, mejor vamos a darle gracias a Dios por todo el tiempo, por los 78 años que Dios nos permitió estar con nosotros. Y empezamos ahí a glorificar y cantamos unos cantos ahí, mis hijos y yo, y le decimos, en tu nombre, Señor, tú estás con nosotros. Y aún en esos momentos difíciles, hermanos, Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y muchas veces la tristeza, hermanos, de muchos hace que sientan, que sintamos, que sientan que Dios no está con ellos, que Dios no está con nosotros, y no es así. Pero muchas veces la tristeza invade y cega a las personas para sentir que Dios no está con ellos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Lucas capítulo 24, versículo 13. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. ¿Sí están contentos de estar ahí? Lucas capítulo 24. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Lucas 24, versículo 13. ¿Sí están ahí? Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué dice ahí su Biblia? Jesús mismo se acercó. ¿Cómo ven? Una vez más dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿y qué cosas? ¿Sí? Imagínense conmigo este cuadro, hermanos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, ¿qué dice ahí su Biblia? Que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Cómo ven? ¿Se imaginan este cuadro, hermano? ¿Qué había acontecido antes? ¿Qué es lo que iban hablando estos dos hombres? Que habían prendido a Jesús, que lo habían entregado a las autoridades y que lo habían vituperado, lo habían escupido, lo habían torturado, ¿sí? Y lo habían crucificado, ¿sí? Y había muerto. ¿Dan gloria a Dios? Pero no quedó ahí, sino que resucitó al tercer día, y acabamos de leer, era el tercer día, ¿sí? Pero lo acabamos de leer que ellos iban caminando, pero ¿cómo iban, hermanos? Iban tristes, ¿sí? Y esa tristeza hizo
que cegara, sí, su entendimiento para entender, para comprender que Jesús mismo es el que caminaba con ellos, hermanos. ¿Cómo ven? Jesús mismo les decía: ¿y por qué estáis tristes? ¿Sí? Muchas veces la tristeza nos ciega, hermanos, y hace que no recordamos lo que Jesús nos había dicho, lo que nos dice. ¿Sí? Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día, hermanos. Sí, les había dicho, y que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Sí? Pero la tristeza, sí, había cegado por completo a estos hombres. La tristeza hace que sintamos que estamos solos, hermanos. La tristeza hace que sintamos que nadie nos ayuda. ¿Cómo ves? La tristeza hace que sintamos que caminamos solos como estos dos hombres, pero Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria a Dios. Cuando estamos tristes nos sentimos solos, hermanos, y tal pareciera que pensamos que nadie está con nosotros, ¿cómo ven? Pero aún en medio de esa tristeza, Dios está contigo. ¿Dan gloria a Dios? Y sucedió que hablaban y discutían entre sí, pero Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Sí? La tristeza, ¿sí?, hace sentir que Dios no está con nosotros. Cuando estamos tristes, hermanos, pensamos que nadie nos quiere. ¿Cómo ven? Sentimos que nadie nos quiere, ¿sí? Cuando estamos tristes pensamos que nadie se preocupa por nosotros. ¿Cómo ven? Pero no es así. Sin embargo, la tristeza hace eso, ¿sí? Dios está con nosotros y Dios siempre estará con nosotros y Dios siempre está preocupado por nosotros. Hay personas en este lugar que se preocupan por ti. ¿Cómo ven? Hay personas que Dios están orando por ti, aún en esa situación en la cual tú estás. A lo mejor algunos dicen: no, pues yo estoy bien, gloria a Dios. Pero el día de mañana, ¿sí?, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Y tienes que recordar que Dios está ahí contigo, ¿sí? La tristeza hace que sintamos que estamos solos, hermanos, pero no es así, ¿sí? La tristeza impedía a estos dos hombres ver que Jesús mismo caminaba al costado de ellos. Y Jesús mismo les hablaba, les decía: ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes? ¿Sí? ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Otra cosa que hace que sintamos que Dios no está con nosotros es la incredulidad. ¿Sí? ¿Cuántos sí creen en Dios, hermanos? Pero cuando hay problemas difíciles, hermanos, muchas veces ese problema hace que no creamos que Dios está con nosotros. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahí estamos en Lucas capítulo 24, pero ahora en el versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios, dice: entonces, ¿quién está hablando, hermanos? Jesús. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Imagínense conmigo, hermanos. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo y los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cómo ven, hermanos? Pero ahí en el versículo 25 le dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Muchas veces, hermanos, la incredulidad hace que sintamos
que estamos solos. Muchas veces la incredulidad hace que sintamos que Dios no está con nosotros, pero no es así. No debemos de decir como Tomás, hermanos. ¿Sí conocemos a Tomás? San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, solo anótenlo. El versículo 29 dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? No seamos como Tomás, hermanos, y digamos, pues hasta no ver, no creer. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí entramos nosotros, hermanos. ¿Sí? Tenemos que creer que Jesús vino a esta tierra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Tenemos que creer que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que creer que Jesús resucitó al tercer día. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Hebreos 11:6, solo anótelo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? No debemos de decir como Tomás, hasta no ver, no creer. Amén. ¿Dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios no esté con nosotros? ¿O qué es lo que hace que Dios se aleje de nosotros, hermano? Porque empezamos diciendo y lo creemos y tenemos esa convicción de que Dios está con nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que hace que Dios no esté con nosotros? Número uno, el pecado, hermanos. El pecado hace que Dios se aparte. El pecado hace que Dios no esté con nosotros. La palabra de Dios en 1 de Pedro 1:16, solo anótelo, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dan gloria a Dios? David lo sabía, hermanos. David sabía que para que estuviera con él, para que Dios no se apartara de él, Dios tenía que quitar el pecado que había en él. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo David, hermanos? Cometió adulterio y homicidio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? No lo han dicho en este lugar. ¿Sí? ¿Quién era David, hermanos? Era el rey. ¿Sí? Pero dice en una ocasión que él estaba ahí en su palacio trabajando como siempre. Dice que estaba de ocioso ese día. ¿Sí? Él tenía que estar en la batalla, al frente de la batalla, peleando ahí con su ejército, pero ese día dice que se quedó en su casa a descansar. ¿Es malo descansar? No, pero en esos momentos, en ese tiempo, el rey tenía que ir con el ejército, ¿sí? Mas sin en cambio, él se quedó ahí en su casa y en ese momento, ¿sí? En ese descuido, ¿sí? Él vio a una mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que se llamaba Betsabé, ¿sí? Que se estaba bañando a lo lejos y dijo a uno de sus criados y le dijo, ¿de quién es esa mujer? Y entonces él envía a traer a esa mujer y comete adulterio con esta mujer, ¿sí? Y esta mujer estaba soltera, estaba casada, ¿sí? Pero su esposo también andaba donde debería de andar, en la guerra, ¿sí? Entonces comete adulterio, ¿sí? David, y entonces ahora quiere tapar su pecado, ¿verdad? Y manda a llamar a este hombre, a este varón, y le dice que se vaya a su casa a dormir. ¿Cómo ven? Pero este hombre dice, ¿cómo voy a hacer eso si mis compañeros, si el pueblo está allá en guerra? ¿Cómo voy a llegar y a mi casa y a dormir? Y dice que él no se fue a su casa, se quedó ahí en la puerta, hermanos, ¿sí? Y lo supo David, le dijo, oye, sí, le dijeron que no había entrado en su casa y entonces dice que lo manda, ¿sí? Al frente de la guerra, al frente de las líneas de batalla, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muere este varón, ¿sí? Y entonces Dios lo sabe todo, hermanos, ¿sí? Él es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿sí? Y entonces David comete pecado y por eso él escribe el Salmo 51,
¿sí? Vamos ahí al Salmo 51. Después de cometer pecado, después de cometer este pecado, ¿sí? David escribe este Salmo 51, 1 dice, y por eso David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recargarán los huesos que has abatido. Versículo 9. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble. ¿Qué dice su Biblia? Me sustente. David lo sabía, hermanos. David sabía que no debería haber pecado en su vida. Por eso escribe este salmo implorando el favor de Dios. El pecado, hermanos, hace que Dios se aparte, ¿sí? El pecado hace que efectivamente Dios no esté con nosotros. ¿Dan gloria a Dios? David lo sabía. ¿Qué es lo que hace que Dios no esté con nosotros? La desobediencia. Número 2. Todos los que estamos aquí somos obedientes, ¿verdad, hermanos? Amén. La desobediencia, hermanos, hace que Dios no esté con nosotros, ¿sí? La desobediencia hace que Dios se aleje de nosotros. Conocemos a Saúl, sabemos quién fue el rey Saúl, ¿verdad? Sabemos que él no obedeció. ¿Qué orden le dio Dios? Dios le había dicho que matara a todos los amalecitas, desde los grandes a los pequeños, los niños y a los de pecho. ¿Sí es así? Y Saúl no obedeció completamente, ¿sí? Dice la escritura que él le perdonó la vida al rey Agar, ¿sí? ¿Sí recuerdan, hermanos? ¿Sí? Y le perdonó la vida a todo lo más gordo del ganado, ¿sí? Pero ¿cuál era la orden? Matar a todos, hasta los de pecho, hermanos, ¿sí? Y entonces el profeta llega ahí con Saúl y le dice: ¿qué es eso que escucho? Esos bramidos, esos alaridos. Y dice: pues es lo que el pueblo, dice, le perdonó la vida para ofrecer holocausto. Y algo que a mí me llama la atención, le dice: a tu Dios, ¿sí? Saúl nunca le dice a mi Dios, ¿sí? Siempre le dice al profeta: a tu Dios. Entonces el profeta le dice: si hubieras obedecido, no hubieras sido desechado, ¿sí? La desobediencia, hermanos, hace que Dios no esté con nosotros. La desobediencia hace que Dios se aleje de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Así es que, hermanos, dile al que está a tu lado: vamos a obedecer. Al que está a tu otro lado, dile: vamos a obedecer para que Dios esté con nosotros. Amén. Por eso Saúl fue desechado y ya no fue más rey de Israel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Solamente anótelo. Hubo hombres, hermanos, que sabían que Dios estaba con ellos, aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas. Una vez más, ese hombre fue David, ¿sí? No lo han hecho aquí, solo lo quiero comentar, ¿sí? David, cuando se enfrentó a un gigantón, ¿cómo se llamaba ese gigantón, hermanos? ¿Sí?
Dios ya lo había escogido a él, ¿verdad? Había desechado a Saúl, ¿sí? Y ahora había buscado un hombre conforme a su corazón, dice la Escritura. Y aunque este varón, este joven, era un joven, ¿sí? Al lado de Saúl, Dios miró a este hombre, a este joven con agrado, ¿sí? Dice la Escritura que en una ocasión, ¿sí? El pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba guerreando ahí, ¿sí? En contra del ejército de los filisteos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces en una ocasión llega David ahí, porque lo manda su papá Isaí con su itacate, ¿verdad? Les manda decir, llévale estos quesos a los ejércitos para que coman y llévale esto a tus hermanos. Y entonces llega David ahí con el ejército y empieza a preguntar por sus hermanos, y su hermano el más grande se enoja, ¿se acuerdan? Le dice, ¿tú qué haces aquí? Conozco que eres soberbio, o sea, le dice, todavía lo regaña. Pero le había mandado a su papá, estaba obedeciendo a su papá, le dijo que fuera a verlos y le dijo que llevara prenda para ver cómo estaban sus hermanos, ¿sí? Pero en eso dice que escucha por ahí entre los que estaban en los ejércitos, que había un gigante por ahí que estaba retando al escuadrón del ejército de Dios, ¿sí? Un gigantón, un paladín, dice la Escritura, que retaba al pueblo, al ejército de Israel 40 días, hermanos, imagínense. Dice que cada día se paraba enfrente y les decía que mandaran a uno para que peleara con él. Y les decía que si él le ganaba, los filisteos iban a ser sus siervos. Pero si ellos le ganaban, el pueblo de Israel iban a ser sus siervos. Y cada día dice que esto lo hacía por 40 días. Entonces el ejército de Israel, incluidos sus hermanos de David, estaban temerosos, ¿verdad? Pero David sabía que Dios estaba con él. Amén. Desde pequeño, hermano, ¿sí? Y le dice ahí a Saúl, ¿sí? Porque él escucha, dice, ¿y qué le van? Porque Saúl había ofrecido una recompensa, hermanos, que le iba a dar a su hija, a quien derrotara a ese paladín, ¿sí? ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Sí lo hemos leído? Y además iba a exaltar a la familia del que venciera, no iban a pagar impuestos, ¿sí? No iban a pagar nada. Pero eso no le importaba eso a David, ¿sí? Sino que él le importaba, ¿sí? Derrotar a ese gigantón. Bueno, lo sabemos, ¿sí? Entonces dice la Escritura que él agarró una piedrita, ¿va? Y su onda, y corrió al frente, ¿sí? Y le dice a este gigantón, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? ¿Sí? Al escuadrón que tú has retado. Entonces dice que con una piedrita y con su onda le dio en la frente, hermanos. Y dice que esa piedrita quedó incrustada ahí en la frente de este gigantón y cayó, ¿sí? Y dice la Escritura que aún ahí corrió y se subió a él y con su misma espada dice que la desvainó y le quitó la cabeza. ¿Cómo ven? Pero ¿por qué hizo esto, hermanos? Era un joven, sin experiencia en guerra, ¿sí? Sin prácticas de guerra. ¿Pero por qué hizo esto, hermanos? Porque Dios estaba con él, ¿sí? Y él lo sabía y le dice a Saúl desde antes, dice, cuando tu siervo, dice, es pastor de ovejas de su padre, dice, de mi padre. Dice, cuando venía un león o un oso, dice, yo se los quitaba. Y si se ponía, lo voy a parafrasear así, si se ponía al brinco, dice que lo agarraba, ¿sí? Y lo mataba, ¿cómo ven? ¿Pero por qué hacía esto, hermanos? Porque Dios estaba con David, ¿sí? Hubo hombres que sabían que Dios estaba con ellos aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Dios está contigo, hermano? Lo sigo diciendo, lo sigo repitiendo, ¿sí? Daniel y sus amigos, nos han dicho nuestro hermano, ¿sí? Daniel y sus amigos sabían que Dios estaba con ellos, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Ahí sus amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron echados al horno de fuego, ¿sí? Lo sabemos,
¿sí? Porque ellos no quisieron adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor construyó para que todos adoraran, y ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer. Y entonces los llamaron y le dijeron, y el rey le dijo, no van a adorar a la estatua que yo hice. Y ellos le dijeron, no, nuestro Dios nos va a liberar, nos va a guardar de ti. Entonces se enoja este rey Nabucodonosor, ¿y qué hace? Los manda, los echa al horno de fuego ardiendo, hermano. Se enojó, dice la escritura, y entonces dice la escritura que tanto fue ese enojo que mandó calentarlo 7 veces más, hermanos, imagínense, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que pasó aquí, esa tragedia que pasó en la Ciudad de México, ahí por Iztapalapa, que se quemó la pipa, hermanos? ¿Cómo se quemaron todas esas personas? ¿Sí vieron las noticias? ¿Cómo se les ve su cuerpo? ¿Cómo estaban, hermanos? Ahora imagínense este horno de fuego 7 veces más calentado de lo costumbre, ¿sí? Dice la escritura que el rey Nabucodonosor dijo a 3 hombres fuertes, valientes, vigorosos, que los aventaran, ¿sí? Pero cuando abrieron ese horno, dice la escritura que el mismo calor hizo que estos hombres cayeran muertos. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron inmediatamente a ese horno de fuego, ¿sí? Y el rey Nabucodonosor, ¿qué dice la escritura? Que estaba asombrado, hermanos, porque no les pasaba nada. Y entonces dice, pues ¿qué no echaron 3? Y por ahí unos decían, pues sí. Dice, pero yo veo 4 que se pasean como sin nada, dice. Y entonces les dice a estos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, vengan acá. Y ellos salieron como si nada, hermanos, ¿sí? Ni aún un cabello fue quemado, hermanos. Ni aún dice la escritura que olían a fuego. ¿Y por qué pasó esto, hermanos? Porque Dios estaba con ellos. Amén. A Daniel también. Dice que lo aventaron ahí al foso de los leones, hermanos, ¿sí? Nuestro hermano el pastor, nuestro hermano Alfredo nos dice, ¿cómo son los leones, hermanos? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a donde está un león? A los safaris, donde están en su hábitat natural, hermanos, ¿sí? Son impresionantes estos animales, ¿sí? Pero dice la escritura que a Daniel lo aventaron ahí en el foso de los leones, pero no le pasó nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con él, ¿sí? Y el rey Darío también lo quería, lo tenía en estima a Daniel, y él quería a toda costa evitar que lo aventaran, pero como ya había firmado un edicto, ¿sí? No pudo echarse para atrás, ¿sí? Y entonces fue a la mañana y le gritaba, Daniel, Daniel, al Dios que tú sirves te ha podido salvar de las guerras de los leones. Y dice que escuchó, oh rey Darío, Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran nada. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios estaba con Daniel. Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Dan gloria a Dios, hermanos. Otro hombre le decía a mi hermano, a nuestro pastor, estamos en la misma sintonía, en la misma línea, ¿sí? Yo le decía a Dios, ¿qué le voy a compartir a nuestros hermanos? Y estamos en el mismo sentir, estamos en la misma línea, ¿sí? Otro hombre que sabía que Dios estaba con él aún en medio de dificultades fue Job. ¿Cómo ven, hermanos? Yo los invito, hermanos, a que se levanten temprano. Todos los días nos levantamos temprano, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? ¿A cuánto les han servido los cursos, hermanos, que recibimos aquí? Han sido de bendición, hermanos. Así es que yo los invito, los exhorto a que vengan, se levanten temprano y lleguen aquí temprano los domingos, ¿sí? Nos están dando un curso muy interesante y las pláticas de los domingos, no se diga, también han sido interesantes,
¿sí? Sí hemos aprendido de Job. Y este hombre, hermanos, sabía que Dios estaba con él. ¿Qué es lo que le pasó a Job, hermanos? ¿Qué no le pasó a Job? ¿Sí? Decía nuestro hermano en las pláticas que nos ha dado, hermanos, que Job no sabía lo que se estaba haciendo en los cielos, ¿sí? Job nunca supo por qué le estaba pasando eso, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Decía nuestro hermano, el permiso ya fue dado, ya había sido dado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo este ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que no hizo este ser con Job? ¿Sí? Dice la Escritura que con permiso de Dios, ¿sí? Le quitó todo lo que tenía. Aún sus 10 hijos que tenía murieron, todo su ganado, todos sus criados, todos sus siervos, todo lo que tenía. Y aún así el enemigo, el diablo, no quedaba contento, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué le dice el diablo, Satanás, a Dios? Pues piel por piel, ¿verdad? Dice, déjame tocarlo y el hombre dará todo lo que tiene por su vida. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Tú darías todo por tu vida? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ves? Está crítico, ¿verdad? Pero Job sabía que Dios estaba con él. Amén. Ahí en Job capítulo 1, versículos 9 y 10, solo lean, escúchenlo, yo se los leo. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de baile? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, hasta el enemigo lo sabe. El enemigo sabe cuando Dios está con alguien, hermanos, ¿sí? Ahí dice, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa, ¿sí? Aún después de lo que Dios permitió que el diablo le hiciera a Job, ¿sí? Matar todo lo que tenía, matar a uno de sus hijos, ¿sí? Matar a todos sus siervos, ¿sí? Y aún mandar esa enfermedad en su persona, ¿sí? Job sabía que Dios estaba con él. ¿Cómo ven, hermanos? Y por eso también nos quedamos en las pláticas hasta donde sus amigos, ¿verdad? Fueron a consolarle, dice la Escritura, pero lejos de consolarle fueron a reclamarle, ¿sí? Y aún cuando sus hermanos, cuando sus amigos le daban unos buenos consejos, decía nuestro hermano, ¿sí? Aún en esos buenos consejos que le daban sus amigos y ese consejo que le dio su esposa, Job sabía que Dios estaba con él. Amén. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Ahí en Job, vamos a leer Job capítulo 19, versículo 21. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Job capítulo 19, versículo 21. ¿Sí estamos ahí? Ya estamos por terminar. Job capítulo 19, versículo 21 dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía firmes sus convicciones, hermanos. Job
estaba seguro en quién había creído, ¿sí? Job sabía que a pesar de las pérdidas que había tenido, ¿sí? Job sabía que a pesar de los problemas que tenía en su persona, ¿sí? Job sabía que a pesar de lo que decían sus amigos, Dios estaba con él. Él decía: yo no sé lo que está pasando y yo no sé por qué me está pasando esto, pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que lo he de ver cara a cara y que lo he de ver con mis propios ojos, dice. Job sabía y estaba seguro que Dios estaba con él. Hermanos, Dios ha permitido que pasemos por muchas cosas. Solo tú y Dios sabe lo que has pasado. Dios ha permitido que hayamos pasado por muchas situaciones adversas, ¿sí es así? Dios ha permitido que hayamos tenido varias pérdidas, ya sea materiales o humanas. Pero aún en esas cosas que aparentemente han sido malas, Dios ha estado ahí con nosotros. Dios ha estado ahí a nuestro lado y siempre, escúchame bien, hermanos, siempre estará con nosotros. No importa lo que pase, hermanos, no importa lo que Dios permita que pasamos, Dios siempre estará con nosotros. Cierra tus ojos un momento. Y te voy a leer ahí mientras tienes tus ojos cerrados, Isaías 46, 3 y 4. Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas, que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Padre, te damos gracias hoy en esta noche, Señor. En este momento, Señor, queremos darte la gloria, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que si algunos, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas están pasando por situaciones difíciles, Señor, si alguno de mis hermanos o de mis hermanas tienen tristeza, Señor, te rogamos, Señor, que tú la quites, Señor, en el nombre de Jesús. Y hazle sentir, Señor, que no estás solo. Hazle sentir, Señor, que tú estás ahí con él, con ella, Señor, en el nombre de Jesús. Y que no importa, Señor, lo que esté pasando, tú siempre, Señor, estarás con ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú lo prometiste, Señor, y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Lo creemos, Señor, y estamos convencidos, Señor, estamos firmes, Señor, que no importa lo que pase, Señor, no importa lo que tú permitas, Señor, que pase, estamos confiados, Señor, en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Confiamos y dependemos y decimos, Señor, lo que está en tu escritura, Señor, que nada ni nadie nos separará, Señor, de ti, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Señor, hará que nos alejemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú siempre estarás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor.